estamos acá por una cosa muy sencilla. Decirle al presidente que cumpla la ley, que respete la ley, una ley votada en el Congreso de la Nación, una ley por la que nosotros militamos, marchamos, llevamos adelante luchas provinciales en todo el país. Repetimos, estamos en el Congreso de la Ciudad de Buenos Aires. Los y las docentes estaban intentando instalar una medida absolutamente pacífica frente al edificio del Congreso de una carpa, como ya se venía avisando en las últimas movilizaciones docentes, que íbamos a regresar a la instalación de la carpa blanca. Como ya los docentes venían avisando, sin previo aviso, la policía vino y comenzó a reprimir con gases y palos. Están queriendo desarmar el cordón que los docentes pacíficamente habían armado acá. Están avanzando sobre la última parte del cordón que quedaba. ¡Hay que hacer cordón, compañero! Los de ahora, los de años próximos y los sucesores de los sucesores. Que aprendan lo que saben los chicos, de 4, de 6, de 12, los adolescentes de 17, los rateados, los bochados, los analfabetos, los repetidores, los padres, los abuelos, los tutores o encargados, con o sin estudio completo. Que no se le pega a un maestro, no se le puede pegar a un maestro. No debo pegarle a un maestro, a los maestros no se les pega. Sepan, conozcan, interpreten, subrayen, comprendan, resalten, razonen, interioricen, incorporen, adquieran, retengan este concepto aunque les cueste, porque siempre están distraídos. Presten atención y métanselo en la cabeza. Los maestros son sagrados. Gracias. Con la mirada crítica de quien, desde el hoy, puede responder al interrogante: ¿ha superado la ácida prueba del tiempo? ¿Sigue vigente un siglo después de cuando fuera concebido? Y elegí para contestar las palabras de Osvaldo Bayer, que dicen: en el mundo no hay democracia porque existe el imperialismo. Democracia tiene que significar siempre igualdad en libertad.
Imperialismo es sinónimo de armas para defender la desigualdad. Desigualdad es la peor fase de la injusticia y de la falta de libertad. Es lo que nos trae el imperialismo reinante. Nuestros héroes de 1813 nos hicieron cantar: ven en trono a la noble igualdad, libertad, libertad, libertad. La mejor definición del antiimperialismo. Lenin nos precisó correctamente lo que es el imperialismo: desigualdad y explotación, y a la vez sometimiento de los pueblos del mundo. La épica nacional de la Guerra de Malvinas precisa consagrar ese ser argentino como garantía de autenticidad, y sucede que la literatura de Malvinas hace precisamente lo contrario. Vacía esa entidad, la troca en farsa, pone farsas de identidad allí, donde se supone que las identidades se solventan en el fulgor de lo más genuino. La identidad como farsa, Memorándum al Samán, de Juan Forn, cuenta la historia de un excombatiente de Malvinas que se presenta en la Embajada Argentina en Santiago de Chile, pero al cabo resulta de ser un chileno disfrazado de argentino, y no un argentino. En sus plantas rendiendo un león de Osvaldo Soriano, el cónsul argentino, es un hipotético país africano, se lanzan con arrojo a invadir la embajada inglesa. Esa otra aventura de embajada sigue igualmente un principio farsesco. El cónsul en verdad no es el cónsul, sino un pillo que ha usurpado su lugar, y el propósito de su insurrección nada tiene que ver con las causas nacionales. Hay en verdad apenas un endero amoroso que está sigilosamente integrado a solucionar. Los métodos de la opresión no pueden, contradictoriamente, servir a la liberación del oprimido. En esas sociedades, gobernadas por intereses de grupos, clases y naciones dominantes, la educación como práctica de la libertad postula necesariamente una pedagogía del oprimido. No pedagogía para él, sino de él. Los caminos de la liberación son los del mismo oprimido que se libera. Él no es cosa que se rescata, sino sujeto que se debe autoconfigurar responsablemente. La educación libertadora es incompatible con una pedagogía que, de manera consciente o mistificada, ha sido práctica de dominación. La práctica de la libertad solo encontrará adecuada expresión en una pedagogía en que el oprimido tenga condiciones de descubrirse y conquistarse reflexivamente como sujeto de su propio destino histórico. La vida verdadera en la mente del revolucionario nunca es la vida propia, pero tampoco es la vida del pobre, el trabajador o el villero. No es ni siquiera la juventud de la que participaría por primera vez en la patria socialista, los hijos de los que tuvieron que salteársela para entrar sin la primaria completa al mercado de trabajo. La vida verdadera es una vida desconocida, la promete el pueblo, no la organización revolucionaria que lo invoca. Pero cuando la organización revolucionaria no vence, esa vida desconocida, junto con quien la promete, se vuelven inconcebibles. No alcanza, sin la victoria final, con representarse al pueblo como la mayoría aplastante que se impone en las urnas con el triunfo del Frejuli en 1973. Para que el pueblo contenga como idea la vida verdadera, debe estar siempre más allá del voto. Porque lo que hace del pueblo algo concebible, cuantificable, calculable, voluble, maleable, es precisamente el voto. Lo que me mueve a ser ético por sobre todo es saber que como la educación es por su propia naturaleza directiva y política, yo debo respetar a los educandos sin jamás negarles mi sueño o mi utopía. Defender una tesis, una posición, una preferencia con seriedad y con rigor, pero también con pasión, estimulando y respetando al mismo tiempo el derecho al discurso contrario. Es la mejor forma de enseñar. Por un lado, el derecho a tener el deber de pelear por nuestras ideas, por nuestros sueños, y no solo aprender la sintaxis del verbo hacer, y por el otro, el respeto mutuo. Respetar a los educandos, sin embargo, no significa mentirles sobre mis sueños, decirles con palabras o gestos o prácticas que el espacio de la escuela es un lugar sagrado donde solamente se estudia. Estudiar no tiene nada que ver con lo que ocurre en el mundo de afuera. Ocultarles mi posición como si fuera pecado, preferir, optar, romper, decidir, soñar, respetarlos, significa por un lado darle testimonio de mi elección, defendiéndola, y por otro mostrarle otras posibilidades de opción mientras les enseño, no importa qué. Y que no se diga que si soy profesor de biología no puedo alargarme en otras consideraciones, que debo enseñar solo biología, como si el fenómeno vital pudiera comprenderse fuera de la trama histórico, social, cultural y política, como si la vida, la pura vida, pudiera ser vivida igual
en todas sus dimensiones, en la favela o en la zona feliz de los jardines de Sao Paulo. Si soy profesor de biología, debo, obviamente, enseñar biología, pero al hacerlo no puedo separarla de esa trama. Es la misma reflexión que nos imponemos con relación a la alfabetización. Quien busca un curso de alfabetización de adultos quiere aprender a escribir y a leer frases y palabras, quiere alfabetizarse, pero la lectura y la escritura de las palabras pasa por la lectura del mundo. Leer el mundo es un acto anterior a la lectura de la palabra. La enseñanza de la lectura y la escritura de la palabra, a la que falta el ejercicio crítico de la lectura y la relectura del mundo, es científica, política y pedagógicamente manca. El castigo generalizado. Que las penas sean moderadas y proporcionadas a los delitos. Que la muerte no se pronuncie ya sino contra los culpables de asesinato y que los suplicios que indignan a la humanidad sean abolidos. La protesta contra los suplicios se encuentra por doquier en la segunda mitad del siglo XVIII, entre filósofos y teóricos del derecho, entre juristas, curiales y parlamentarios, en los cuadernos de quejas y en los legisladores de las asambleas. Hay que castigar de otro modo, deshacer ese enfrentamiento físico del soberano con el condenado, desenlazar ese cuerpo a cuerpo que se desarrolla entre la venganza del príncipe y la cólera contenida del pueblo, por intermedio del ajusticiado y del verdugo. Muy pronto el suplicio se ha vuelto intolerable, irritante si se mira desde la perspectiva del poder, del cual descubre su tiranía, su exceso, su sed de desquite y su cruel placer de castigar. Vergonzoso cuando se mira del lado de la víctima, a la que se reduce a la desesperación y de la cual se quisiera todavía que bendijera al cielo y a los jueces de los que parece abandonada. Peligroso de todos modos, por el apoyo que en él encuentran, una contra otra, la violencia del rey y la del pueblo, como si el poder soberano no viera, en esta emulación de atrocidad, un reto que él mismo lanza y que muy bien podrá ser recogido un día. Acostumbrado a ver correr sangre, el pueblo aprende pronto que no puede vengarse sino con sangre. En estas ceremonias, que son objetos de tantos ataques adversos, se percibe el entrecruzamiento de la desmesura de la justicia armada y la cólera del pueblo al que se amenaza.